una vez más, bienvenidos a este encuentro virtual con una invitación que nos hace otra vez el Instituto de Estudios de Derecho Civil, coordinado por el doctor Santarelli, dirigido por Santarelli, por Fulvio, por la doctora Cristina Tamorenea, y en una actividad extraprogramática, porque nosotros nos reunimos todos los jueves a las 18 horas, hoy tenemos el honor de tener como invitada a la doctora Marisa Herrera. Ya muchos la conocen, por supuesto, estaría casi exceptuada de presentación, pero bueno, como es una profesional destacadísima, que nos honra con su presencia en el colegio, y nos viene a traer un tema tan actual, yo quisiera tener el honor y la dicha de presentarla. Hoy el encuentro que nos convoca es el tema del coronavirus, la consecuencia, que es el aislamiento social y obligatorio, y su impacto en las relaciones de familia, ¿no? Un tema actual, disparador de múltiples situaciones en el estado presente, y de una justicia que pueda disponer de aquellas situaciones y resolver más que nada en garantía de los derechos de los niños y de las familias que tan afectadas se ven por esta situación, más que nada de las relaciones familiares. Bueno, y nos acompaña, voy a hacer muy corta la presentación, la doctora Marisa Herrera, como ya les dije. La doctora es profesora, ¿sí?, de la Facultad de Derecho de la UBA, investigadora del CONICET, propuesta por el Estado argentino como experta independiente para integrar el comité de la CEDAW, que como sabemos, CEDAW en sus siglas en inglés es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La doctora es especialista en Derecho de Familia, titular del Derecho de Familia y Sucesiones de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Avellaneda, profesora adjunta con dedicación semi-exclusiva al Derecho de Familia y Sucesiones, directora de la Maestría en Derecho Civil de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Universidad de La Pampa. Bueno, larguísima, Universidad Nacional del Sur, directora de la carrera de especialización en protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, y codirectora del Observatorio de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Profesora de muchos de los aquí presentes, de lectura obligada también para muchos, una persona por demás valiente en transmitir sus ideas innovadoras. Desde mi lugar le agradezco porque tiene un gran espíritu crítico de las prácticas judiciales, tanto positivas como negativas, que nos interpelan constantemente a pensar y repensarnos en el cómo. Por eso, para mí, es solo agradecimiento y un honor estar presentándola. No les robo más tiempo y las dejo con su disertación. Muchas gracias por estar todos aquí. Bueno, muchas gracias al colegio, Andrea, por esa presentación así tan cálida, y bueno, y valorando el laburo que se hace. Creo que en definitiva tiene que ver con nada, con un laburo y con un compromiso. Mi idea era, básicamente, ahora esperen que pongo el power. Miren la cantidad de ventanas abiertas. Bueno, esta es la vida, ¿vio? En cuarentena. Bueno, esperen que voy a... Cualquier cosa que no se escuche o algo, vos, André, decime, dale. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, básicamente, como tenemos dos clases, tenemos este miércoles y el miércoles que viene, no me voy a preocupar tanto en llegar a dar todo lo que yo pensaba, porque parece un power re largo, así que no es la idea. Creo que la idea va a ser básicamente hacer una hora más o menos de disertación, cosa que después sí abramos el juego para poder hacer preguntas y respuestas, digo, un poco para ir viendo algunas de las cuestiones, digamos, que se van dando en la práctica, porque bueno, como sabemos, justamente, así como el derecho de familia siempre ha sido tan dinámico y nunca cabe específicamente todo en una norma, bueno, seguramente en aislamiento las preguntas han sido mayores, por lo cual lo que no cabe en una norma son más
digamos, este tema. Yo sí creo que es interesante, o por lo menos me parece importante, poder analizar que esto de las relaciones de familia en aislamiento no solamente digamos, se repotencian para lo negativo como para lo positivo, ¿no? Uno empieza a escuchar a aquellos que dicen, la verdad que lo llevamos muy mal, pero bueno, en este contexto tuvimos que empezar a tener un mejor, o aquellos que estaban separándose, la verdad que no lo lograron porque, bueno, no les dio el tiempo, siguen estando, y dentro de todo está bastante bien, digamos, no es que sea un caldo de cultivo para algo peor, pensaban que iban a estar peor, pero en realidad no. O también lo que tenemos que ver con las cuestiones de violencia de género, que claramente eso se ha recrudecido, porque no solamente el tema de la violencia, sino también es las limitaciones en el abordaje. Si ya sabemos que un abordaje complejo, justamente antes, ni hablar, digamos, hoy en día, lo que tiene que ver con el abordaje de la violencia, con las limitaciones, en lo que tiene que ver con la construcción de las redes, lo que tiene que ver con la contención, en lo que tiene que ver con las estrategias, se limita muchísimo más por el tema del aislamiento. Entonces ahí también tenemos cómo se han agravado situaciones que ya venían mal de antes, porque la verdad que la violencia de género es una preocupación y sigue siendo una preocupación latente, que ahora en aislamiento se agrava. Muy bien. También el tema de esto de resoluciones y resoluciones y resoluciones, por lo cual entramos a boletín oficial todos los días para ver qué nuevo hay, que una resolución de la jefatura de gabinete, que después del Ministerio de las Mujeres, que después del Ministerio de Desarrollo Social con respecto a infancia, que después del tema de la Agencia de Discapacidad. Es tanta la sobredosis de legislación que tenemos que también estar al día con esto, también nos lleva a toda una ocupación que antes no estábamos muy acostumbrados. Porque vos decís, bueno, vale en familia, ¿cuántos casos hay? Bueno, la ley Micaela, bueno, está bien, la ley de privacidad de responsabilidad parental, pero estamos llenos de leyes todo el tiempo en materia de familia. Teníamos más o menos algo organizadito, ¿no? Ahora y no solamente eso, también esto atado a lo que tiene que ver con la cuestión territorial, porque ahora con este tema de las cuarentenas administradas, por lo cual puedo empezar a abrir algunas cuestiones en algunas provincias, en algunos municipios, no solamente tengo que estar a tono o saber las reglamentaciones a nivel nacional, sino incluso también, si yo trabajo en Lomas, tengo que también saber si el Consejo, digamos si ahí salió alguna reglamentación, alguna regulación específica que uno debería tener en cuenta. Bueno, entonces por lo cual se nos ha abierto un abanico legislativo que esto va a ser a lo mejor más complejo poder estar al día y conocer bien toda la problemática en términos legislativos. Dicho esto de cómo construir lo básico, me parece importante que en definitiva, digamos, el aislamiento trae consigo este gran debate que tenemos, ¿no? Que en materia de derechos humanos, o que tenemos un compromiso con derechos humanos, no nos es tan extraño. ¿Hasta qué punto lo individual hace a lo colectivo? O sea, esto que siempre nos preguntamos, si yo permito a una persona trasladarse, si yo permito a una persona poder hacer, si yo permito, ese permitir en el afuera tiene además connotaciones no solamente perjudicial para esa persona porque está más sometido al contagio, sino además a nivel social, colectivo también pone en crisis justamente la salud del resto. Entonces, hay algo de esto donde hay que tener mucho más cuidado que, digamos, que en épocas normales las decisiones que se adopten, porque justamente una decisión particular hace lo particular, pero también es una antesala de lo que otros pueden hacer a nivel particulares, muchos particulares, y eso terminar siendo perjudicial para el resto. Por lo cual también esto de estar concatenado, lo individual y lo colectivo, nos pone en un lugar más complejo a la hora de analizar principio de proporcionalidad o de razonabilidad. Muy bien, la ley Micaela, digamos, también esto de la cuestión obligatoria, ¿no? Que ahora justamente hoy es 3J, o sea, 3 de junio, 5 años de esa movilización, que ha sido realmente algo muy fuerte y muy profundo en lo que tiene que ver con las cuestiones de género en la Argentina, y de hecho también ha sido antecedente de las grandes cantidades de temáticas que hoy tenemos en agenda, no solamente haber tenido un ministerio con lo que eso implica, sino también otro montón de cuestiones. Esto hace incluso para preguntarte cuestiones como básicas, ¿no? Este es una obligación jurídica y un deber ético. O sea, en definitiva, cuando uno analiza las cuestiones de violencia de género, esto implica que el abordaje desde una concepción, una perspectiva de género, es obligatoria. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotras realmente nos decimos, incluso en la justicia o incluso en la academia, somos feministas? En la academia hoy se permite un poco más, porque la academia es más intelectual, a lo mejor se la considera como más profunda en algún punto, ¿no? Esta cosa de lo intelectual. Pero en cambio en la justicia es difícil encontrar a alguien que te diga, no, sí, yo soy feminista. Y cuando uno se analiza nada más preguntarse, ¿qué implica el feminismo? El
es un movimiento que nada más y nada menos tiene como objeto la búsqueda de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y eliminar la dominación y violencia de los varones sobre las mujeres. ¿Cómo según Wikipedia deberíamos ser todos feministas? Porque en definitiva las desigualdades sociales, claramente la no discriminación, es una obligación no solamente de carácter nacional, sino también de carácter internacional, y que genere incluso responsabilidad internacional quien no tiene en cuenta estas desigualdades. Por lo cual, miren cómo también debemos tener una mirada mucho más compleja a la hora de analizar qué implica la perspectiva de género a la hora de asignarse uno, y siendo hoy 3J, justamente o no, feminista o no. Dicho esto, como base general, tenemos acá esto que siempre decimos, estamos en un escenario de excepción, que no es un estado de sitio, que es totalmente distinto. Seguimos estando todos, digamos, todos los derechos, o sea, esta mirada convencionalizada, constitucionalizada, sigue vigente, estamos en un estado de derecho. Lo que pasa es que tenemos limitaciones en pos justamente de esta idea de una mirada más social o más colectiva. Por lo cual, este principio de autonomía de la voluntad versus orden público ya no es versus, sino es y. La autonomía de la voluntad, los límites a las libertades, pero en pos de este interés público. Con esta idea de la vacuna somos todos, con algo tan obvio como hoy, hasta el día de hoy, gracias al avance de la ciencia, tenemos hoy las detecciones más rápidas, tenemos forma de detectar más rápida, pero lo cierto es que todavía la vacuna no está. Por lo cual, hoy la única medida que se conoce que es hábil para poder enfrentar esta pandemia es el aislamiento. O sea, no tenemos un plan B, es plan A. Por lo cual, al no tener plan B, también a la hora de sopesar los derechos que están en pugna, no tengo mucha opción que esa. La pregunta es, esto que volvemos otra vez con lo territorial, tiene que ver con los tiempos y tiene que ver también con esto de lo territorial. ¿Por qué? Porque ¿por qué yo tengo que ver restringido el vínculo entre los progenitores e hijos si yo, por ejemplo, fuera de Catamarca? Donde ¿por qué a mí me tienen que regir un aislamiento fuerte en restricciones de derechos cuando en realidad yo, Catamarca, como Formosa, no tiene ningún caso de COVID? Entonces, ¿por qué yo tengo que tener toda la mirada, digamos, porteño-céntrica, por decirlo así, digamos, de acá, del AMBA, que sea eso lo que va a regir el resto? Por eso la importancia de empezar a repensar que a lo mejor uno debería haber pensado, o empezar ya ahora como estrategia, de empezar a ver las restricciones más en clave territorial. ¿Justamente para qué? Para que esas proporcionalidad o razonabilidad de derechos también tengan o jueguen un peso importante. Y esto que decimos, una salida anticipada es un riesgo también. Esto de, ¿qué pasa si hoy abrimos, por ejemplo? Si se abre todo como si no, bueno, en definitiva, después, ¿cómo hacemos? Porque no hay nada peor en términos de derechos humanos que tener que andar eligiendo a quién salvo y a quién no, a quién le doy una cama y a quién lo dejo morir. Por lo cual también, ahí, si seguimos en un Estado constitucional convencional de derechos, llegar a esa ponderación de derechos es claramente una gravedad absoluta y que también con una irresponsabilidad de haber abierto hace que uno esté ante ese nuevo, digamos, dilema, si te doy una cama o no te doy una cama y por qué. Por eso siempre decimos que este contexto de aislamiento nos invita, nos propone una revisión crítica, lo que yo llamo las 3C, la idea de la creatividad, a lo mejor medidas que uno no se hubiera pensado en épocas ordinarias, la idea de conocimiento, siempre tener en cuenta, porque justamente seguimos teniendo un Estado convencional de derecho, por lo cual seguimos teniendo conocimiento de las leyes y las normas. Ahora vamos a ver con algunos ejemplos. Y el tema del compromiso justamente y de la responsabilidad ética a la hora de intervenir y de pedir qué pido, porque sé que después esta jurisprudencia va a terminar siendo algo que puede llegar a ser contrario a esta idea de qué pasa con lo colectivo, ¿no? Muy bien. Entonces ahora vamos a otra cuestión que me parece que es central para aquellos que tenemos una formación y una columna vertebral de derechos humanos, que tiene que ver con que sabemos que el aislamiento social no impacta igual. Lo que está pasando en las villas, acá en Cava, lo que también en la provincia de Buenos Aires, lo que está pasando con los casos de violencia, sabemos que el impacto social no impacta igual, sabemos que no es lo mismo hablar de una madre que no puede más hacerse cargo sola de la casa, el teletrabajo, todo el tema de, digamos, del colegio digital, de acompañarlos con las tareas, etcétera, justamente porque una cosa es ser madre sola y estar a cargo del hogar, pero cuando tu chico va de 8 a 4 al colegio, tiene la afuera, tiene un club, tiene amigos, tiene... Cuando vos estás 24 por 7 solo a cargo de tu hijo, esta sobrecarga justamente implica, la pregunta es, bueno, ¿cómo tengo que estar primero a aquellos más vulnerables? Y no solamente eso, no es lo mismo hacer el aislamiento cuando uno tiene un departamento de 200 metros con balcón,
que cuando uno tiene un lugar en el cual son 5 o 7 personas en 2 ambientes. Bueno, eso también a la hora de ver el tiempo, también tiene connotaciones, y por eso la importancia de pensar que, por ejemplo, los traslados es también sinónimo de descomprimir. Entonces, por eso este concepto de vulnerabilidad, que ya el propio Código Civil y Comercial se anima a tomar el concepto de vulnerabilidad, que es un concepto también que ya viene de las reglas de Brasilia, por lo cual es un concepto nuevo en el derecho, pero el Código Civil sí se anima a tomar un concepto de carácter más sociológico, justamente con el concepto de vulnerabilidad, que es esta idea del débil y del fuerte. Y también esta idea del agravamiento de la economía, ¿no? En algún punto también sabemos que esta pospandemia, digamos, que esta etapa después va a venir con conflictos muy severos de replanteos en materia contractual y en materia incluso, digamos, de alimentos, ¿no? Porque no es solamente de uno solo de los dos que se quedó más débil, ambos se quedaron más débiles. Tanto alimentado como alimentante, tanto la madre que cuida como... Entonces, bueno, todo eso, la pregunta es cómo va a impactar a la hora de, yo hice un acuerdo, pero en una situación, un contexto muy distinto al de ahora. ¿Cómo vamos a estar dispuestos a repactar? Y por eso la importancia del rol de los abogados y abogadas en familia, donde justamente esta idea de mediación, esta idea de resolución pacífica de conflictos va a ser muy importante para poder ir viendo hasta dónde cedo y hasta dónde no, en pos de por lo menos volver a tener una nueva normalidad distinta, ¿no? En algún punto. Muy bien, y lo que desnuda la pandemia, o sea, hace más evidente lo que ya era evidente, ¿no? O sea, agrava las cuestiones de violencia, agrava las cuestiones de, digamos, de vulneración social, agrava las cuestiones de discapacidad, porque justamente, ¿qué es lo que pasa? Aquellos que iban a una rehabilitación a un centro ahora no pueden, también está muy restringido todo lo que tiene que ver a domicilio, porque además todo lo que tiene que ver con cuestiones de cuidado, las enfermeras, las personas fueron también a cuidar a sus propios hijos, por lo cual vamos a ver que en muchos lugares donde estaban, digamos, con mayor cantidad de personal, hoy tiene mucho menos personal. Por lo cual también el servicio que se brinda es mucho más deficitario. En esto también que uno piensa, ¿no? Siempre en términos de qué es lo que va a quedar después de pospandemia de lo tecnológico. ¿Qué es lo que realmente sí vino para quedarse y qué es lo que realmente sigue siendo algo que nos debería ayudar a repensar? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando uno empieza a ver lo que tiene que ver con las videollamadas, o lo que tiene que ver con el Zoom, claro, cuando vos querés escuchar a un chico y el chico está en la casa de uno de los dos progenitores, tiene un conflicto entre los progenitores, la pregunta que te haces es, ¿hasta qué punto el chico realmente es libre para poder decir lo que realmente piensa cuando está ahí al lado de uno de los progenitores? Cosa que no te pasa en un juzgado, porque en un juzgado el chico va ahí a la audiencia y vos ahí hay una cierta imparcialidad que es un lugar distinto a la casa de alguno de ellos. Acá no tenés esa posibilidad. Entonces la pregunta es cómo repercute de manera negativa en que uno pueda tomar conocimiento real y sincero si lo que el chico realmente te está diciendo es condicionado porque está ahí en la casa de uno, o en realidad es porque realmente es lo que piensa, ¿no? Y si a eso hablamos de lo que tiene que ver por eso de el lugar, digamos, de cuál es el espacio, el lugar, o sea, o cómo se reconfigura y se le da mayor valor al espacio. ¿Por qué? Porque es cierto que de a poco vamos a volver a la normalidad, pero de a poco, y hasta que no haya una vacuna, no vamos a tener muchas otras salidas, esta idea del acrílico va a ser como forma de nuestra vida, ¿no? Ir a un restaurante con un acrílico, ir a un lugar con la distancia, ir a tribunales. Nuestros edificios no están preparados para todo esto, para tomar distancia, para que los pasillos tengamos justamente 1,5 metros para cada uno. No tenemos eso. Entonces, en definitiva, ir a tribunales va también tiene que ser con acrílico y todo. Y la pregunta es, ¿cómo logro ya en sí, en un contexto así, poder tener empatía con los pibes, con los chicos cuando se entrevistan, bajo esta idea del acrílico, ¿no? Por eso yo creo que hay que reafirmar o reforzar, o que sea la oportunidad, y uno se dirá, somos hijos del rigor, tenemos que tener una pandemia para darnos cuenta de cómo nuestros lugares de atención, básicamente en la justicia, al menos pintémoslo, al menos que tengan un color, al menos que sean físicamente el espacio distinto, ya que el acrílico no nos va a permitir poder justamente tener esa dureza o esa frialdad que de por sí trae consigo esa cobertura. Y no solamente eso, yo la vez pasada hablaba con una directora de un hogar de Lomas de Zamora que me decía, mira Marisa, si hay algo que no podemos reemplazar, y mirá que me pregunto cómo poder hacer, son los abrazos. Porque los chicos que están en hogares, si algo necesitan,
con vidas tan complejas son los abrazos. Y lamentablemente no tengo forma de reemplazarle los abrazos. Entonces, bueno, sabemos lo que hacemos familia, lo que implica justamente estos pequeños grandes actos, por lo cual, ¿cómo hacemos para reemplazarlos? Seguramente son irreemplazables. La pregunta es, ¿hasta qué punto el espacio al menos puede ser un elemento interesante para hacer alguna apuesta o algún aporte al respecto? También algunas ideas innovadoras que para mí no son tantas. La vez pasada, a quien yo quiero mucho, una ministra del Superior Tribunal de Justicia de Chaco, me manda esta noticia, porque era un caso era poca monta, de dos personas, de dos padres, madre y padre, que no tienen cuenta, digamos, que no están bancarizados, y por lo cual no se le ocurre mejor idea a la jueza que utilizar a la policía para que vaya a la casa de uno, le busque la plata, vaya a la casa del otro, le entregue la plata. Y le parecía una idea muy innovadora. Utilizar a la policía para las cuotas alimentarias me parece que realmente no va. Yo en realidad le propuse, ¿por qué no indagan un poco para hacer algo más institucionalizado y que quede después? ¿Qué es esto que pasa en la provincia de Buenos Aires con la cuenta DNI? Abrir cuentas de pequeño monto, como por ejemplo son estas cuotas alimentarias, para que realmente, incluso también lo que implica dejar de ser las personas que menos recursos tienen, más analfabetos en lo que tiene que ver con la digitalización. Que ellos también aprendan que se puede hacer una cuenta DNI, con lo que implica también ser, estar dentro de lo que es, de estar dentro de la banca, o por lo menos la cuestión digital en lo que tiene que ver con los cobros de dinero, ¿no? Y no utilizar a la policía. Entonces digo, me parece que hay ideas creativas para bien, y hay ideas creativas que en realidad no suman tanto, sino que al contrario, nos obligaría a repensar algo creativo que también después quede. También tenemos en esta idea de las diversidades, de familias en plural, distintos tipos de situaciones, digamos, las monoparentales, donde justamente hoy ha salido un fallo también muy interesante de un juzgado laboral acá en Cava, donde se le permite a la trabajadora quedarse cuidado de su hijo y seguir cobrando justamente el sueldo, justamente sopesando los derechos que estaban en pugna. Aquellos casos, como dijimos, estaban a punto de separarse y justamente se agarró la cuarentena. Aquellos incluso que tienen distinto ser niño que ser adolescente. Un adolescente vos le podés explicar lo que implica la pandemia, sabe lo que implican los tiempos, sabe lo que implica un mes, 2 meses, 3 meses, sabe lo que es el valor del tiempo. Los chicos más chicos no tienen ni idea. Ellos un día iban a un jardín, iban a un lugar con amiguitos y de la noche a la mañana absolutamente no fueron. Por eso la SAP, la Sociedad Argentina de Pediatría, hizo todo un informe el 30 de abril de este año, muy interesante, donde empieza a marcar cómo al principio los chicos estaban contentos porque se creían que estaban como de vacaciones con los progenitores en su casa, pero el tiempo fue pasando y no entienden bien qué está pasando y empiezan a tener angustias. Por ejemplo, aquellos que habían dejado los pañales volvieron, aquellos que dejaron el chupete volvieron. Digo, hubo un retroceso y un negativo en aquellos avances que habían hecho los chicos más chicos. Por eso, el tema de cuando uno planeaba en esta idea de empezar a liberar, liberar de a poco, bueno, los chicos más chicos eran los primeros que tenían que empezar a tener la recreación, ¿no? El tema también del afuera como parte de su recreación con lo que implica. Incluso otras cuestiones como tienen que ver con la violencia entre pares. ¿Por qué? Porque también lo digital es el único vínculo que tienen los pibes con el afuera. Entonces, como lo digital es lo único que tienen los chicos con el afuera, justamente nada más y nada menos, por eso es importante el tema de cómo se aborda la violencia entre pares. Este es un caso del 8 de mayo del 2020, o sea, en plena pandemia, donde ustedes saben que Río Negro tiene su Código Procesal de Familia desde septiembre del año pasado. En realidad son 5 provincias las que tienen sus códigos procesales, algunas más, digamos, más adaptadas o menos al Código Civil y Comercial. Básicamente tenemos el de Córdoba primero, el de Mendoza después, el de Chaco, el de Entre Ríos y el de Río Negro, así, digamos, en forma ascendente. En general los últimos suelen ser mejores porque van tomando también, digamos, los textos y los planteos y las críticas que han tenido los textos anteriores. Y acá Río Negro tiene su propio código procesal de familia y además lo que hace es justamente regular o receptar el proceso de una autosatisfactiva. Y por lo cual lo plantean así. Se presentan los progenitores del adolescente solicitando se dicte medida cautelar autosatisfactiva, ya acá la jueza incurre en un error, porque si se es cautelar autosatisfactiva, cuando el Código Procesal de San Isidro, Código Procesal de Río Negro justamente recepta nada más y nada menos que el proceso autosatisfactivo como un proceso autónomo, para detener el bullying que sufre su hijo mediante ciberacoso.
Refieren que cuando T tenía 8 años de edad, creó una cuenta de YouTube, pero ella tuvo que denunciar una dirección de correo y contraseña particular. A la cuenta subió videos, todos ellos de contenido acorde a su edad y que identificaban con los links correspondientes. Que en medio de la pandemia advirtieron que su hijo se retraía cada vez más, no mostraba interés por nada, tenía cambios emocionales bruscos, confesándole finalmente que su malestar se debía a que algunos compañeros de colegio habían accedido a esos videos y los posteaban en redes sociales o en WhatsApp, burlándose y haciéndose objeto de ridiculización y hostigamiento, que persisten hasta la fecha y que le producen sufrimiento. Por lo cual los padres, ¿qué hacen? Plantean la autosatisfactiva para que puedan borrar esos links porque el chico se había olvidado la contraseña, no sabía cómo hacer para bajarlo de esa plataforma que todos entramos y que nunca sabemos dónde está, ¿no? Bueno. Acá la jueza dice claramente que el artículo 56 del Código Procesal de Familia habla de la autosatisfactiva, señala que tramitan por esa vía las medidas necesarias para resguardar un derecho en forma urgente, impostergable, tal que no puede esperar la tramitación de un proceso de conocimiento, con una alta probabilidad de certeza en la protección pretendida y cuya decisión definitiva en cuanto al objeto tutelado debe ser de ejecución inmediata. Encuentro debidamente acreditada la verosimilitud del derecho en la documentación acompañada y surge evidente la urgencia del caso, teniendo en consideración que el bullying es una problemática social que causa dolor, humillación y daño a niños, niñas y adolescentes, afectando su desarrollo, aprendizaje y su futuro. El defensor de menores no aclares que oscurece, porque justamente plantea medidas para mejor proveer medidas, y acá la jueza dice, de ninguna manera, hay que bajar esto ya, no hace falta más medidas, bajémoslo ya. Dice, si bien el defensor de menores ha requerido un informe previo, precisamente el organismo del que se requiere intervenga en la supresión del material individualizado, habrá de hacer lugar a la medida solicitada en el entendimiento que si el Departamento de Informática Forense del Poder Judicial se encuentra en condiciones de dar curso al mismo, es previa a todo esto, ¿no? Digo, miren cómo también, ¿no? Figuras que deberían ser en pos de, terminan siendo una piedra en el camino, ¿no? La jueza, ¿qué hace? Hacer lugar a la medida, libres oficios del Departamento de Informática Forense del Poder Judicial a los fines de que elimine, digamos, estas páginas y estos links. Ahora, la gran pregunta es, ¿me faltó algo? Porque es cierto, lo bajamos, pero ahí hay alguien que me estuvo, digamos, exteriorizando que hay una violencia entre pares, y la pregunta es cómo se trabaja. La pregunta es, digamos, deber de la justicia también dar, o por lo menos comunicar de esto a la escuela, para que la escuela tome nota que esto está pasando y que pueda realmente abordar algo justamente con estos chicos y con estos compañeros. Digo, ¿cuál es el rol de la escuela también, ¿no? Del colegio? ¿Cuál es el rol de la justicia en esta idea de linkear y una mirada más profunda y compleja en lo que tiene que ver nada más y nada menos con la prevención de la violencia? Porque vos acá ya tenés un caso de violencia. El tema es, ¿podés prevenir que esto se agrave? Esto que llamamos prevención secundaria y terciaria. Bueno, me parece que acá a lo mejor nos queda un gusto amargo de una medida que se podría haber hecho algo más, justamente en una justicia de acompañamiento como la que se llama. Acá tenemos también otro caso, que me parece un caso también interesante en esto de las redes, porque también en definitiva esta pandemia, al tenerla en nuestra vida hecha bajo digital, vamos teniendo un vínculo con las redes mucho más complejo. Es un caso de juego de familia de La Matanza, el 22 de mayo del 2020, una medida de abrigo. En el marco de un proceso de abrigo, encontrándose la niña a cargo de sus guardadores, los señores tal y tal, el servicio local informa situaciones de maltrato de las que es víctima la niña por parte de un usuario de Facebook, un tal señor I.P. No es Anonymous, ahora que está de moda. Durante el aislamiento social obligatorio, el servicio local solicita se dicten medidas de protección. ¿Qué habla esto también, ¿no? De cuál es el rol de la justicia en pandemia? Teniendo en cuenta el informe efectuado por el servicio local, y la medida solicitada por dicho organismo, como así también el informe efectuado por la psicóloga de este juzgado en fecha tal, el marco de asueto dictado por la Suprema Corte en virtud del aislamiento social en virtud del COVID-19, la propensión de la utilización de redes sociales que ello fomenta, elevando hacia el riesgo, es decir, en pandemia, lo que antes Facebook era, hoy en pandemia Facebook es mucho más. Si bien no es el objeto principal de los presentes actuados, porque estamos en medida de abrigo, por lo cual el abrigo va a otra cuestión, debo obrar de manera a asegurar y fomentar el bienestar integral de la menor en todos los aspectos que me sea posible. Esto también de este concepto de flexibilidad del proceso, que un poco también trae consigo el Código Civil y Comercial, que este año cumple 5 años en agosto, ¿no? Que justamente, nada más y nada menos, en su
título segundo sobre relaciones de familia, en su libro segundo, relaciones de familia, el título octavo específicamente habla de procesos de familia. ¿Por qué? Porque en familia es donde justamente fondo y forma van de la mano. Por eso era importante poder, digamos, tener ciertos principios básicos y explicitar principios básicos en un código de fondo en lo que tiene que ver con cómo se construye justamente los procesos sobre la base de esto de fondo y forma, ¿no? Y dice, entonces por eso es que dice, no voy a decirte vaya por la vía que corresponda. Lo que digo es en este contexto es, en una medida de abrigo también te voy a permitir este tipo de otras medidas que se sale del objeto propio de la medida de abrigo. La finalidad principal de la norma es hacer cesar el denunciado el hipotético riesgo que pesa sobre las presuntas víctimas, poniendo así un paño frío en una escalada de violencia que no se podría lograr de tener que esperar la intervención del juez natural que corresponda al tipo de conflictiva que la produjo, bastando la mera sospecha de maltrato, por lo que en modo alguno implica una decisión sobre la autoría o no de los hechos atribuidos a los fines de proteger a la víctima. Más todavía, en una medida de abrigo, sabemos que la vulnerabilidad que tienen los chicos que están en abrigos es elocuente. Por eso mismo, con más razón todavía, no le puedo rechazar la acción y decir vaya por la vía que corresponda, y tengo que justamente dictar una medida en este marco, aunque claramente se me vaya un poco más del objeto de estos tipos de procesos. Disponer provisionalmente el plazo de 90 días susceptible de ser prorrogado y hacer saber a IP que deberá ser cesárea y abstenerse de la realización de todo acto violento de carácter físico, psicológico o emocional, debiendo abstenerse de tener contacto con A por toda vía posible. Y miren esto lo interesante. Toda vez que se desconoce el domicilio del denunciado, procédase por secretaría a crear una cuenta en la red social Facebook a los efectos de comunicarse la presente al usuario, digamos, de esta persona que está siendo, digamos, el autor de esta violencia. Ello sin perjuicio de procurar notificarlo de manera personal a su domicilio cuando sea habido. LibreOffice a Facebook, Argentina SRL, para que proceda a comunicar al usuario la presente, debiendo comunicar cuándo se produjo la notificación y los datos insertos por el usuario, tanto DNI como nombre y apellido. Miren esto que hablábamos de la creatividad. Comuníquese la presente vía email al matrimonio guardador, a fin de que por su intermedio proceda a colaborar en pos de toma conocimiento por parte del presunto agresor de la medida adoptada. Ya sea cuando tomen conocimiento de un posible contacto vía notificación vía Facebook, sin perjuicio de ello, toda vez que el informe acompañado surge la presunta comisión del delito contemplado en el Código Penal, también póngase en conocimiento a la UFI, justamente a la unidad fiscal, en turno. Me parece interesante también esta idea de ir pensando como lo digital y cursándolo también con el concepto de violencia en sentido amplio, dinámico, integral. Acá miren cómo, digamos, también es interesante otro de los temas que fuimos viendo durante la pandemia, y miren, ¿no? Lo que son, dime dónde te coloco tu noticia y te diré qué pienso de los temas, ¿no? En Policiales, este diario online pone en Policiales el tema de que en Ucrania hay 35 bebés que esperan encontrarse con sus padres. Como sabemos, hay varias familias, básicamente varias parejas, 18 parejas, en los cuales se comunicaron con la Cancillería, también intentaron hacer alguna cuestión judicial, pero por suerte no lo hicieron, porque hubo diálogo, primero vamos al diálogo, y después vamos a los medios, lo que pasa es que a algunos al parecer les gustan mucho los medios, en los cuales acá dijeron que claramente ellos querían ir por el diálogo, fueron por el diálogo y consiguieron lo que ellos básicamente querían, que era viajar a Kiev a poder ver a sus hijos. A algunos, sus hijos todavía no nacieron, en otros habían nacido y en otros justamente estaban a punto de nacer. O sea, teníamos de los tres tipos de posibilidades o de urgencias, por decirlo así, con respecto a estos niños. Y acá la pregunta es, ¿por qué uno lo sigue poniendo en policiales? ¿O por qué sigue poniendo en policiales? Que es uno de los grandes debates que todavía tenemos pendiente. Durante el aislamiento hemos tenido ya 2 fallos más que se han sumado a esta lista que tenemos de cantidad de fallos en el derecho argentino de gestación por sustitución. Justamente ahora, 5 años del Código Civil y Comercial, de la puesta en vigencia del Código Civil y Comercial, es interesante hacer un balance crítico de qué han sido las apuestas, cuáles han sido realmente normativas o digamos, propuestas legislativas que han sido claramente un beneficio para la gente, para el justiciable, cuáles en realidad falta todavía hacer, cuáles había que ajustar algunas clavijas. Me parece interesante poder llevar adelante un buen análisis, digamos, de un balance de qué ha pasado estos primeros 5 años. Cuando nosotros redactamos el anteproyecto de reforma del Código Civil y Comercial, justo que acababa de hablar con Aida,
por el tema de saben que hay una vacante en la Corte de Mendoza, y hay 3J, o sea, también el tema de si es una mujer, qué mujer, con perspectiva de género y etcétera, y corto acá para no decir más nada. Justo hablando con Aida, digamos, sabíamos que cuando hicimos el proyecto, o el anteproyecto de reforma del Código Civil, pretendimos regular la gestación por sustitución. ¿Por qué? Porque uno ya veía, uno básicamente ya tenía datos de la realidad sociológicamente, porque en definitiva la jurisprudencia es un típico dato sociológico. Si esto pasa en la justicia, quiere decir que hay algo que está pasando, que hay que resolver, hay un conflicto social que hay que resolver, por lo cual está pasando, y ya empezamos a tener los primeros planteos, justamente, de gestación por sustitución. Los primeros planteos eran casos ya consumados, chicos ya nacidos en el marco de una persona gestante, que no es la que quiere ser la madre, digamos, jurídicamente y efectivamente y volitivamente hablando, pero por lo cual lo cierto es que por este principio de madre cierta es, donde automáticamente quien gesta es considerada jurídicamente la madre, acá teníamos un problema jurídico en el marco de la filiación. Después del Código Civil y Comercial, si bien no lo reguló, tampoco lo prohibió, ese famoso 562 que se quitó durante el debate del proyecto de reforma, del anteproyecto de reforma, justamente ese espacio no fue ocupado por una prohibición. Al contrario, si uno analiza el por qué se quita ese artículo, como se dice durante la bicameral, ahí mismo se pone que directamente ni se prohíbe ni se hace lugar, justamente porque es un tema que necesitaba un debate mayor, que necesitaba un análisis más profundo, por lo cual se decide quitarlo de la redacción. Lo cierto es que empezamos a tener cada vez más casos, aparte de distintos lugares, que General San Martín, que Loma, que Viedma, que Mendoza, que Córdoba, que Tucumán, que bueno, vamos teniendo que Pergamino, sume y lleve, y cada vez con plataformas fácticas y jurídicas más complejas, por lo cual lo cierto es que al día de hoy tenemos 51 sentencias que comprometen 46 casos, porque algunos de estos casos han tenido doble intervención. Incluso algunos casos están, 3 de ellos, en la Corte Suprema de Nación a resolver. Cada vez el tiempo va pasando más, los chicos también van forjando su identidad, y la pregunta es cómo en la Corte, esto que siempre decimos con Ceci, ¿no, Grossman? Cuando hicimos un trabajo dijimos, el tiempo sentencia en definitiva. Esto de no decir nada, esto de no sentenciar la Corte, en definitiva va a terminar poniéndose ellos mismos en un lugar mucho más incómodo, o en realidad en un lugar más de decir, es obvio que hay que reconocerle que estos chicos tienen un vínculo con estos dos progenitores. No es casualidad que los 3 casos que están en la Corte sean casos que comprometen a 2 hombres. Hay acá también un prejuicio y una discriminación. Pareciera que de una mujer sola o una pareja bien avenida es una cosa. Ahora, de una mujer sola a 2 hombres es como too much, ¿no? Y eso es un prejuicio, una gran discriminación, justamente. De hecho, si uno lee, digamos, un montón de normativa constitucional convencional, sabe que esa es una gran discriminación. Y miren por qué, de 51 sentencias, de 46 casos, porque gran mayoría de los casos que fuimos poniendo ahí son casos que han quedado firmes en primera instancia, que es tan elocuente la realidad que nadie apelaba, porque claramente eso era lo mejor en el interés superior de ese niño o esa niña. Si uno hace algunos datos estadísticos, un poco también digo, ¿por qué? Porque a mí me parece importante tener en cuenta de esa mirada negativa de policiales a una mirada realmente, digamos, diferente de esta figura. Me parece que es necesario que nos demos un debate al respecto. Acá tenemos 45 casos comprometen proyectos biparentales, es decir, los comitentes son parejas casadas o no. Solamente un solo caso tenemos de pareja, digamos, de persona sola, de mujer sin pareja, un caso de familia monoparental originaria a través de la gestación por sustitución, es un famoso caso del interior de Córdoba, una mujer de 46 años que no tiene óvulos, va a óvulo donado, el semen obviamente donado, porque es un proyecto unipersonal, en una amiga, y va a un juez y pide autorización judicial y el juez se lo da. También tenemos 31, digamos, de esto, también para ir viendo otras categorías para analizar, que me gustan mucho a mí los análisis sociojurídicos. 31 casos comprometen a parejas casadas, 14 a parejas en convivencia, y una sola como a personas solas. 35 casos comprometen a parejas heterosexuales. Miren que muchas veces la resistencia también se tenía que, esto que decimos, de que sea una persona, un hombre solo, un hombre gay, o 2 hombres solos. En realidad la gran mayoría de los casos que hemos tenido en el derecho argentino han sido de parejas heterosexuales. De hecho, los que viajaron a Ucrania, a Kiev, eran todos
parejas de diferente sexo. Por lo cual es mentira, sociológicamente hablando, que esta figura iba a ser siempre, digamos, motorizada por parejas del mismo sexo. Y si lo hubiera sido, también esto no era un argumento. Si uno lo pone como argumento, hubiera sido una discriminación. Pero me parece que también era errada esa presunción que se tenía al respecto. Si uno analiza, porque otro de los grandes debates que nos debemos dentro del feminismo, para quienes somos realmente feministas declaradas, y no tenemos ningún problema, es más, lo llevamos con orgullo, claramente para estos casos, el feminismo nos debemos un debate muy profundo. Ustedes saben que el feminismo mismo, así como tenemos un debate pendiente entre prostitución versus trabajo sexual, también hay un debate pendiente entre gestación y prostitución sí, digamos, reconocimiento, distintas formas de acceder a familia, o gestación y prostitución no, porque implica una forma moderna de explotación del cuerpo de las mujeres. Si uno analiza los fallos que hemos tenido, los casos que se presentaron en el derecho argentino, vemos que el 76% de los casos de gestación por sustitución, el 76%, o sea, más de, digamos, 3-1, por decirlo así, casi, digamos, un poco menos de 3-1, 3-1, casi el 25% solo, es un vínculo que uno podría llegar a decir, acá hay algo atrás, o podría haber. El 76% es claramente altruista. O sea, es mi hermana, es la cuñada, es mi mejor amiga, pero mi mejor amiga fácilmente demostrable, porque aparte de hoy en día, con los WhatsApp, con las fotos, con todo, hoy tenés forma de decir, íbamos a la primaria juntos, o sea, soy la madrina de sus hijos, o sea, tengo un vínculo genuino. Por lo cual, esto de que 2 puntos, todo caso de gestación, es explotación del cuerpo de las mujeres, no es verdad. Y no solamente eso, también tiene que ver con esta idea de la libertad. Pareciera que también ahí es, vos sos libre mientras decidas lo que a mí me parece bueno que vos decidas. Mientras vos decides algo que a mí no me parece bueno, ya no sos libre. ¿Qué soy yo para decir eso? Yo no lo haría, pero porque yo tuve una historia de vida distinta. Yo no soy quien para decir si otra persona es libre o no es libre. Entonces digo, bueno, también ahí hay algo para debatir en términos de autonomía de la voluntad y artículo 19 de la Constitución. Volvemos entonces ahora, entonces miren cómo la gestación por sustitución nos volvió a recordar el panorama también, porque fue otra de las figuras que estuvo pululando, digamos, en este contexto de aislamiento, aunque solamente casos de derecho internacional privado, o sea, básicamente de gestaciones hechas en el extranjero, no nos deja de repicar. Y es más, si la hubiéramos prohibido en forma expresa, ahí sí hubiéramos tenido un problema con todos estos casos, por ejemplo, que fueron a Kiev. Porque si yo lo tengo prohibido, ahí ya tengo un problema mucho más complejo en términos de orden público internacional. Lo que pasa, por ejemplo, en España, que lo prohíbe, ¿no? Bueno, vuelvo acá. Otro de los temas también que es importante tener en cuenta tiene que ver con esto que decimos, la sobrecarga en general las trabajadoras. Todo lo que es institucional en pandemia se ha vuelto mucho más complejo. No solamente las cárceles, no solamente los geriátricos, miren lo que están pasando en los últimos días, y también el tema de la cantidad de, digamos, de contagios que hay en los geriátricos. No solamente las instituciones monovalentes, lo que ha pasado también en el Borda incluso, ¿no? Hoy, también los hogares de chicos. ¿Por qué? Porque no solamente tengo el problema de que tiene mucho menos cantidad de personal, porque su propio personal se fue a cuidar a sus hijos, a sus casas, sino que además el poco personal que tengo hace que los hogares no se puedan, o las instituciones, no se pueda cumplir con el mínimo de bioseguridad. Y no solamente eso, los hogares de chicos peor todavía. ¿Por qué? Porque los hogares de chicos, hoy también con este tema de la educación digital, hace un conflicto mayor, porque los hogares sabemos que no tienen 10 computadoras, 15 computadoras para que los chicos puedan llevar adelante sus materias. Por lo cual, esta brecha justamente digital va a ser todavía mayor justamente desde una cuestión de clase. Aquellos chicos que tienen mejores recursos o tienen mejores condiciones socioeconómicas van a poder tener una mayor educación, incluso adaptarse mejor en pandemia, que aquellos chicos que no lo tienen, en especial los chicos que están en hogares. Por eso, la importancia de empezar a pensar en estrategias de aquellos casos que estaban a punto de salir con familias en vinculaciones para adopción, bueno, apresurar, digamos, priorizar esos casos para que puedan salir incluso con estas personas en pandemia, para que puedan tener justamente una mayor, digamos, atención, un mayor cuidado fuera de lo institucional. Porque la pandemia agrava todo lo que es institucional. Otra vez, somos hijos del rigor. Hay que tener una pandemia para darnos cuenta que esos temas son urgentes, porque en definitiva para los chicos el tiempo, para estos chicos más vulnerables, el tiempo termina siendo un elemento mucho más gravoso, ¿no?
Y acá traigo un caso de La Matanza del 4, digamos, del 4 de mayo del 2020, ya hubo varios, de hecho esa misma jueza tiene otras sentencias, donde dice que habiéndose agotado la búsqueda de postulantes a guardas con fines de adopción de la causante de los listados remitidos por el registro de aspirante a guarda con fines de adopción, se ha dispuesto a insertar a la joven en convocatoria pública. Sabemos lo que implica una convocatoria pública, justamente el esfuerzo que implica para los juzgados la convocatoria pública, ¿no? Porque, digamos, también uno después tiene que analizar con su propio equipo las personas que se presentan, y además tenemos como de todo, ¿no? Che, viejo, ¿viste? Salió esto en el diario, y mira, y si realmente lo pensamos, tenemos un chico porque pobre, mirá la historia de vida. Y la verdad que tenés gente sin, digamos, sin preparación, que realmente son chicos que han tenido historias de vida muy complejas, y de hecho, después tenemos los casos de devoluciones, que poco se habla y que tanto también se observa en la realidad. Y no hay violación al derecho más fuerte, los chicos que justamente han sido víctimas de toda una situación tan compleja como esos chicos que están en hogares, de encima elegirles guardadores para adopción y que después esos guardadores lo devuelvan justamente y vuelvan a estar otra vez en situación de adoptabilidad, con el perjuicio que eso trae consigo lo que tiene que ver con su psiquis y en el derecho a la integridad en su totalidad, ¿no? Entonces son convocatorias complejas estas, que se han comunicado a varias personas en respuesta a dicha convocatoria, y en función de ello se ha efectuado una preselección con base sobre la base de, pero no importa, al equipo técnico de los mismos, resultando muy positiva la evaluación efectuada de los postulantes tal y tal. Muy bien. Que a raíz de la emergencia sanitaria que atraviesa el país, la magistrada denunció las facultades conferidas por resoluciones tal, miren cómo vamos sumándole de la Suprema Corte, dispuso dentro del organigrama de tareas el relevamiento de los expedientes de abrigo en trámite en el juzgado a mi cargo. Ello sí, pues como es sabido, la cuarentena afecta de manera especial a los hogares de niños y adolescentes. Como cuando empezamos también a habilitar, a abrir dentro, así como hablamos de habilitar el espacio público, también hay que habilitar dentro de los juzgados aquellos más vulnerables, y acá está primero en el listado. Los chicos en convivencia en los distintos hogares demandan actividades y atención propia de sus distintas edades y la de sus condiciones letales. El aislamiento obligatorio restringe su posibilidad con el de afuera, y en los hogares de niños eso potenció la convivencia, pues quedó suspendida la plaza, la escuela, los amigos, la familia, con la que en algunos casos está en proceso de vinculación. Que conforme a la situación sanitaria imperante, se le dio, digamos, orden al equipo técnico del juzgado a fin de que se expida sobre la factibilidad de ocurrencia y proponga una alternativa al modo presencial para así poder dar comienzo a la vinculación de la niña. De acuerdo a lo solicitado, los profesionales intervinientes consideraron posible el inicio de una vinculación de modo virtual, con los medios tecnológicos disponibles y la necesidad de colaboración del hogar donde se encuentra actualmente la niña. ¿A través de qué? De Zoom, de dispositivos visuales, del WhatsApp, videollamadas, etc. Apelando a la lealtad y buena fe procesal que debe reinar en todo proceso de familia, con especial readecuación de la situación social y sanitaria al 706, digamos, esta cosa de la flexibilidad, atendiendo a la calidad de los actores intervinientes y al loable fin que se persigue. Sabemos que las leyes en sentido amplio se refieren a generalidades, y si bien en ciertos casos se establecen excepciones, no puede dejar de interpretarse armónicamente con las disposiciones de la Constitución Nacional. Y básicamente es reafirmar siempre la virtud que tiene el Código Civil y Comercial con los dos primeros artículos, que es la mirada de derechos humanos en el propio Código Civil. Esta interpelación constante, este diálogo de fuentes constante entre el derecho civil y los derechos humanos. Si hay algo en lo que ha impactado la emergencia sanitaria, en lo que nos ha asumido la pandemia, que azota a más de 190 países a nivel mundial, es en la forma de relacionarnos presencialmente y de sobrellevar la cotidianidad. De allí que ha sobrevenido un replanteo del modo y la forma en la que se seguirán prestando servicios esenciales en general y en la Administración de Justicia en particular, con una intensa serie de nuevas propuestas que han utilizado la tecnología como herramienta central o de apoyo en la formulación de la labor jurisdiccional. Por eso, en ese marco, en un caso anterior, había autorizado el sistema de protección integral, vincularse vía Zoom. La pregunta es, ¿por qué no podemos utilizar esta herramienta como el Zoom para poder tener más entrevistas con los servicios locales, justamente para poder construir este tema de estrategias, ¿no? Siempre es el sistema judicial versus el administrativo, ¿no? Como un verso. Y esto me parece que la pandemia nos debería dejar este tipo de plataformas para facilitar algo de una reunión, para ir pensando en voz alta, en forma conjunta, bueno, ¿qué es lo mejor
para este caso, que ustedes que conocen muy bien la vida de tal, porque justamente el ser los hogares o ser los recursos administrativos son los que tienen mucho vínculo también con los chicos. Por lo cual resolvió justamente y dar por iniciado la creación de un vínculo entre estos y la joven tal, justamente para acelerar este proceso de vinculación. Tenemos acá otro caso de La Plata, el juzgado de familia número 7 de La Plata, que es un caso en el cual también hay una vinculación, pero a cual le suma el paseíto, ¿no? El tema del espacio público. La pregunta es, ¿por qué? Digamos, ¿es necesario exponer a los chicos a la afuera para hacer la revinculación cuando además si hay una revinculación en el campo de la adopción? ¿Qué es lo que más chicos tienen que empezar a conocer? Ese nuevo hogar. Justamente para ellos, ese nuevo hogar es el momento ahora para empezar a conocerlo. En el día 4 de febrero de 2020 se resolvió otorgar la guarda con fines de adopción a la niña tal, a los señores tal y tal. En fecha tal, el PEN, a través del DNU, claramente dicta el ASPO, ¿no? El aislamiento social preventivo y obligatorio. Frente a esta situación, se dispuso la celebración de audiencia de contacto mediante el procedimiento de videollamada, con la participación de los señores tal y tal junto a la niña y un representante de la asesoría de incapaces. Posteriormente, el señor mantiene comunicación con la secretaria del juzgado a fin de poner en conocimiento su preocupación por el posible agravamiento de la situación de A, si continuará el aislamiento, y acompañan a modo de requisitorio el resumen elevado por la licenciada tal, donde la profesional recomienda la salida y solicita se autorice la salida de la niña con sus padres en periodos breves, con sus guardadores en periodos breves, y cerca del domicilio preservando su salud mental y el trabajo que viene realizando en este ámbito con ellos los padres. Una cosa es la vinculación y otra cosa es la salida y los paseos. Son dos temas distintos. O la pregunta es, decime por qué los chicos que estaban en el hogar tienen prioridad en la salida de la afuera. Entonces, tenés que decirme también algo al respecto, porque estamos en aislamiento, y el resto de los chicos que están en hogares tampoco pueden salir. Entonces, la pregunta es, ¿en qué en este caso para el chico es mejor justamente salir? Y exponerlo a la pandemia. Habla del interés superior de la niña, atento yo me encuentro la necesidad de confrontar las restricciones impuestas del decreto con el interés superior de A, el artículo 27 de la Convención, el derecho a la salud, el derecho al esparcimiento. El derecho al esparcimiento de todos los chicos. Aquí estamos hablando de la vinculación, de que realmente se pueda llevar, de que realmente el traslado para eso o el traslado para que salgan de paseo. Son dos temas distintos, que acá no estarían, me parece estarían como entrecruzados. Siendo obligación posibilitar la vinculación saludable, implica considerar su derecho al esparcimiento, que la única forma de vinculación saludable es el esparcimiento, o también cómo hacer para la construcción de su propio lugar y de su hábitat también, ¿no? Por lo que la profesional tratante solicita poder realizar de manera excepcional el permiso de circulación de la niña con sus padres, con sus guardadores, en vehículo con la utilización de tapabocas y teniendo los recaudos necesarios para los cuidados de su salud. Y si alguno de los progenitores o ambos hubieran sido, por ejemplo, factores de riesgo, bueno, acá empezamos también a preguntarnos, ¿no? Donde lo individual no es el interés superior del niño, pero no es solamente del niño, también en clave familiar o con esta familia, ¿no? Y un poco también para ir viendo cómo se va conjugando los derechos. Se resuelve hacer lugar y autorizar la libre circulación de los señores tal y tal junto a la niña dentro del radio cercano a su domicilio. No dice radio, no dice veces, no dice nada, por lo cual, demasiado amplia la pregunta. ¿Eso es una decisión acorde con lo que ha sido el aislamiento social preventivo y también con la idea de que justamente el resguardo de todos nosotros en nuestras casas forma parte también de lo colectivo e incluso de nuestra propia salud también? Pregunta. Y si hablamos de infancias y vulnerabilidades, y esto es lo último que voy a hablar, así puedo por lo menos ver que haya debate para después la próxima clase ir con los temas que tienen que ver con coparentalidad, que también ya mucho se ha hablado, temas de violencia y algunas cuestiones en materia de alimentos. Acá tiene que ver con este caso, que fue el primero, en el cual se dispuso, era un chiquito con espectro autista, ¿no? Por lo cual, acá no solamente el afuera forma parte, digamos, de su derecho de esparcimiento, que lo tienen todos, más allá de sus limitaciones, sino que forma parte de su rehabilitación. Y no solamente eso, en otros de los casos también que se dio en Cava, se decía en los informes que si no se permitía él salir el afuera a la recreación,
este chiquito empezaba a ser cada vez más agresivo consigo, con la familia, esto que siempre decimos, cómo cuidamos a los que cuidan, y que además se proponía en su efecto que sea internado. Y justamente dijimos, si las instituciones lo peor que se puede tener, es preferible siempre una medida de permitir la salida al espacio público, porque acá en estos chicos, justamente, acá el espacio público es mucho más que la recreación. Forma parte justamente de su rehabilitación y su derecho a la salud. Por eso acá lo que se pide es un permiso, justamente de tránsito, 2 horas, de 10 a 12, con alguno de los progenitores, no con ambos, sino con uno, justamente, ¿por qué? Para no exponer a ambos al espacio público, sino uno solo, sopesando los derechos y el principio de razonabilidad. Y además acá dijo está incluso en los feriados y los fines de semana, porque acá venía después Semana Santa todo, iba a haber muchos feriados, iba a haber muchos, y por lo cual no se cumplía esta medida de poder realmente hacer efectiva para su salud. Por eso el tema de todos los días, sea feriado o no sea feriado. Esto que decíamos, perdón, acá, como medida de mejor proveer, se realiza una videoconferencia en la que participa el juez de turno, el asesor y la psiquiatra. Esta última enfatiza en la gravedad de la situación y la necesidad de realizar caminatas, ¿no? La pretensión instaurada pone en juego directamente, por un lado, el derecho justamente a la integridad física del niño y su familia, y por el otro, el interés público, lo que tiene que ver con la circulación. Y además un elemento central. El menor, siguen diciendo el menor, esto del lenguaje no es neutro, pero bueno, no importa. El niño integra un grupo etario en el que la incidencia de la enfermedad viral en cuestión es relativamente baja. Otro elemento también a tener en cuenta, ¿no? Por lo cual también acá hacen lugar al planteo, sopesando los derechos que están en pugna, y por ende hacen lugar a la medida cautelar solicitada, inmediatamente justamente permitir este salvoconducto, como se le dice, para que pueda salir a la calle todos los días, aunque sea 2 horas. Esto dio lugar, después de otros fallos más, se advierte a la Presidencia de la Nación de esto que estaba pasando, por eso mismo en la resolución 490 del 2020, de abril de este año, lo que hace Jefatura de Gabinete justamente es tener en cuenta esto, y entre el listado de servicios esenciales que se empiezan a efectuar, también está lo que tiene que ver con discapacidad y el trastorno, digamos, lo que tiene que ver con el colectivo de trastornos del espectro autista, ¿no? Pero ¿qué hizo después? La Agencia de Discapacidad, a la hora de reglamentar esa permisión, empieza a ser más restrictivo, diciendo, pueden salir, pero ojo, que no sean personas que estén en riesgo, que no tengan ni fiebre, que no tengan cuestiones respiratorias, que no estén dentro de estos grupos de riesgo. Después, que también sean salidas breves, a no más de 500 metros, que después, según la terminación del documento, lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábado, se empezó a restringir justamente en esta idea de la cuestión de ir sopesando los derechos que están en pugna. Facilitar lo que tiene que ver con la foto digital del certificado de discapacidad, cosa que también incluso se debatió hace poco en la Cámara de Diputados, incluso en forma digital, el tema de el valor jurídico que tengan las recetas digitales, justamente en este contexto, y las prestaciones profesionales a domicilio destinadas a personas con discapacidad, con una mirada restrictiva justamente, ¿no? Solo se realizarán en forma presencial aquellas prestaciones de estricta necesidad, no se puede hacer uso de este tipo de prestaciones si la persona que recibirá la misma está dentro de, posee síntomas o está dentro de las personas de riesgo. Y termino con el fallo, si podemos tener aunque sea media hora para poder intercambiar ideas. Entonces tenemos otra clase más, es este fallo de la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial de Lomas de Zamora el 19 de mayo del 2020. ¿Por qué? Es un caso de un chico que tiene en realidad 13 años, pero va a 6º grado, que va a un colegio, digamos, a un colegio público, pero va con un acompañante, una maestra integradora. Claro, se dicta el aislamiento, y al no tener más maestra integradora no se puede integrar al trabajo digital. Entonces, lo que hace es justamente hacer un amparo para la cobertura de maestra integradora en formato digital, o sea, para que vaya a la casa, para que lo pueda ayudar y acompañar en lo que tiene que ver con la educación digital. En primera instancia, le rechazan por incompetencia. A mí me saca la cuestión de las incompetencias. Hagamos una pregunta objetiva. ¿Cuántos casos de incompetencia positiva hay y cuántas negativas hay? En general la gente no se mata por ser, se mata por no ser. Digo, también ahí habla, ¿no?, de los compromisos, y más en casos como estos, porque sabés que aunque seas incompetente, podés hacer lugar a la medida y mandarlo o remitirlo al juez competente.
Bueno, acá dicen que B requiere dicho acompañamiento terapéutico durante todo el año escolar y aun cuando no concurra actualmente al establecimiento educativo, como todos los niños del país, por razones de la emergencia sanitaria, dado que al igual que los docentes, los profesionales cuya asistencia necesitan continúan con la enseñanza a distancia bajo modalidades como Zoom, con videoconferencia o WhatsApp. Que la posibilidad de daño al chico es real y concreta, y no solo una simple manifestación, interrogándose a su vez acerca de qué pasaría si la imposibilidad de concurrir a los establecimientos educativos se extendiera hasta fin de año. Porque sabemos que incluso en el AMBA, la escuela va a ser de las últimas cosas que se retome, ¿no? Quedaría sin tener la enseñanza y tratamiento adecuado, o sea, alargándose la brecha digital, justamente, y en este caso es un niño con discapacidad. Por lo cual la vulnerabilidad es doble. Que el daño no solo repercute en la salud del niño, pues también la parte escolar influye en su bienestar general, agregando que los niños autistas son chicos muy especiales a los cuales deben brindársele todos los medios necesarios para su bienestar, tratamiento y educación. Todos sus compañeros del colegio siguen realizando las tareas que les permiten sus docentes, pero B no la pudo hacer si no es acompañado aún con la situación imperante por un profesional. ¿Cuál es el problemilla? La asesora de menores, la defensora de menores, acompañó también apeló a la sentencia de primera instancia que se lo deniega, pero no fundó el recurso. Suerte que sí lo hizo la parte actora, por lo cual por eso llega a la Cámara. No digo también para tener en cuenta eso. El mismo día del pronunciamiento recurrido, la señora asesora de menores tomó contacto telemático con B, a través de Microsoft Teams, que es la plataforma de la Corte, ¿no? De la provincia, asumiendo intervención formal en autos mediante presentación electrónica materializada el día siguiente. Oportunidad en la que apelara a la decisión que es objeto de auto, más al no haber fundado el recurso, se lo tuvo por desierto en instancia de grado. Clean caja. Obviamente hablan del Corpus Juris Internacional, la Convención de Derechos del Niño, la Convención de las Personas con Discapacidad, el Pacto de DESC. Miren cómo hay una mirada sistémica a los derechos que están comprometidos. Ser niño, ser una persona con discapacidad y el derecho a la salud como parte también de los derechos económicos, sociales y culturales. Todo esto atravesado por el contexto COVID. Como también es de público conocimiento, es dentro de este marco excepcional que las autoridades educativas, docentes, alumnos y padres se encuentran transitando un camino de innovación, intensificando los esfuerzos destinados a aprovechar de la mejor manera posible las funcionalidades tecnológicas disponibles, utilizando herramientas novedosas como las clases virtuales por distintos tipos de medios. Muy bien. En el contexto descrito y sin perjuicio de entender que lejos de mitigarla, la ausencia de clases refuerza la necesidad de asistencia profesional del joven, en rigor de verdad, se trata aquí de remover los obstáculos para que su condición de salud no sea un impedimento para su desarrollo, ni se constituya en motivo de hecho injusto para su exclusión de la escuela primaria gratuita y obligatoria que el Estado argentino tiene el deber de garantizar. Por lo cual se resuelve hacer lugar, parcialmente a la resolución recurrida, o sea, se admite la cautelar, se toman estas medidas, pero además después se ordena el envío al juez competente. Bueno, en definitiva, corto acá por un tema de tiempos, así tenemos aunque sea algo para debatir, o por lo menos para intercambiar ideas un rato. Voy al chat. Leyendo lo de la inversión. Acá está. Bueno, me atrasé un poquitín, era 18:50, son 19:06. La madre deja de ingresar a su casa a su pareja actual desde hace 5 meses. La madre deja de actuar, la madre deja ingresar a su casa a su pareja actual. Desde 5 meses también a parientes, amigos, abuelos. ¿Qué acción procede para proteger a los menores que contraigan COVID? Bueno, los menores, no, los niños adolescentes. Bueno, me parece que siempre la judicialización es la última ratio. Me parece que lo que uno trata o debe hacer es, la otra, digamos, el progenitor. ¿Tiene un progenitor no conviviente? Si tiene un progenitor no conviviente, él podría perfectamente, en representación de sus hijos también, poder hacer algo con ella, a lo mejor, digamos, tratar de hablar con esta madre a los fines de que vea que justamente es un riesgo, digamos, exponerlos a como si nada hubiera pasado, ¿no? Digo, el doctor Aramayo, si me puede explicar un poquito mejor, porque acá tengo una parte de
del padre, digamos, o la otra madre estaría invisibilizado. No lo tengo. O sea, la verdad que no puedo. La madre deja ingresar a su casa a su pareja, pero me falta el otro progenitor que se podría perfectamente, porque si no, ¿cómo usted se entera como abogado de esto? ¿Cómo le llega a usted? ¿Por quién le llega esta inquietud? ¿Por el padre? Usted quiere ver si usted puede hacer algo, digamos, en la justicia por el padre. Bueno, eso es lo que. El padre no es conviviente, o sea, por el padre. O sea, acá me faltaba la otra pata. El tema, me parece que el padre lo que va a tener que, primero, justamente tratar de, digamos, de que ella entienda esto, o si no, bueno, uno deberá hacer una medida, en todo caso sería una autosatisfactiva en algún punto, porque no hay una medida principal en lo que tiene que ver con el resguardo, para que esta madre tome conciencia de que no puede dejar entrar a todas las personas como si el aislamiento no existiera, ¿no? Justamente protección del chico. Otras preguntas. Alguien decía, ¿se puede ejercer el derecho de familia sin ser feminista? Bueno, para quienes creemos que el feminismo tiene que ver con nada más y nada menos con las desigualdades y una visión de derechos humanos, para mí no, digamos. Y de hecho, en definitiva, la ley Micaela tiene que ver con eso, porque si en definitiva forma parte de nuestra formación cívica, de cultura general, las cuestiones de género y la violencia de género, me parece que también ahí empezamos a tener otra dimensión de lo que implica el feminismo, ¿no? Me preocupa que lo estén sorteando. Eso sí. A mí también. Y ese era un tema que traía en la clase que viene. ¿Por qué? Miren algo, digamos, un poco digamos, interesante para analizar. En general, si uno va a la jurisprudencia, los primeros casos donde se plantearon la figura del abogado del niño, ya cuando estaba regulada en el artículo 27 del 2661, o tenía esa primera recepción general, van a ver que en los casos donde se consideraba que tenía que ser el abogado del niño, ¿cuáles eran? Los típicos casos de cuidado, mal llamado tenencia, ¿no? En su momento, esta idea de la tenencia como los chicos como un objeto, ¿no? La tenencia es de arma de guerra, estupefaciente, no es de un niño. Por eso el Código Civil y Comercial hace cambios terminológicos que tienen que ver con cambios de fondo, ¿no? Dicho esto, hablamos de cuidado. Por lo cual, ¿por qué? Porque en los casos de conflicto entre los progenitores, sabemos que ¿quién defiende al chico? Ni este progenitor ni este. Ambos defienden sus propios derechos. Por lo cual, ahí se ve de manera clara los intereses contrapuestos entre los adultos y los chicos. En aislamiento estuvimos llenos de conflictos de coparentalidad y la figura del abogado del niño desapareció. ¿No? Digamos, a mí también me preocupa eso. ¿Qué es? Porque se lo sigue considerando que es un lujo, se lo sigue considerando una figura de segunda, se lo sigue considerando que, bueno, que en urgencia no es urgente. Digamos, me parece que ahí, en el fondo es, dime qué tratamiento le das en aislamiento y te diré también qué relevancia le das en general, ¿no? Yo creo que ahí hay algo, en definitiva, que no terminamos de incorporar a la figura del abogado del niño como algo esencial. Sí, yo comparto con vos que justo debería haber tenido mucho más rol, en especial en este contexto donde en el aislamiento uno de los principales conflictos han sido el tema de las coparentalidades, ¿no? Somos abogados de descarte, te sortean cuando no hay más salida, con el agua al cuello. Sí, es como que también, ¿no? Tomá la bomba, tomá esta piedra caliente, ahora se te cargo vos, ¿no? Bueno, pero antes no era importante. Y en definitiva también esa salida es una mirada atenta justamente contra los derechos de los chicos. Sí, se lo sigue considerando una figura de segunda. En el Juzgado de Familia 106 de Capital han ordenado la apertura de feria, la habilitación de feria, y dado un régimen de comunicación con el referente afectivo de un niño de 5 años. Unos jueces respetan a los niños, sus necesidades y también a los adultos. Hay que jugársela, ¿no? A ver, yo creo que, y esto también vuelve un poco a lo que ayer hablaba, ya no me acuerdo dónde, ¿no? Porque estoy como perdida ya. No es un tema de legislación tanto. Legislación tenemos, porque aparte con esta mirada de los artículos 1 y 2, la mirada constitucionalizada, convencionalizada, el tema es un tema de cómo miramos las leyes. Con qué compromiso, con qué mirada, con qué formación, con qué... Ese sigue siendo la gran disyuntiva que tenemos. Por eso vos ves, juzgados con la misma legislación, hace cosas buenísimas,
Y en otros juzgados hacen cosas que son un desastre. Y vos decís, y tenemos el mismo ordenamiento jurídico. Sí, por eso el recurso humano es tan importante. Y no solamente eso, por eso es tan importante cómo se seleccionan a jueces y juezas. La selección de jueces y juezas es importantísima. Porque como yo siempre digo, el Ejecutivo cada 4 años lo votás. Al Legislativo se renueva cada 2 años de manera periódica. Al Judicial te quedó por año. O sea, entonces justamente por eso es la importancia de poder, por eso mismo uno se pregunta, ¿por qué tenemos leyes nuevas? ¿Por qué tenemos leyes rupturistas? ¿Por qué tenemos leyes novedosas? ¿Por qué seguimos teniendo tantas resistencias y tantas, digamos, sentencias que no dan cuenta de ese tsunami que les pasó en el buen sentido por arriba? Porque sigue habiendo todavía una resistencia y sigue habiendo todavía esto de lo nuevo y lo viejo está en tensión. Y yo creo que también pasa por ahí. Por eso es importante la formación en grado, que es el primer contacto que se tiene con, digamos, con los chicos, digamos, con aquellos que se forman, con el derecho, es tan importante. Por eso es tan importante también los colegios de abogados, que también generen este tipo de discusiones, este tipo de debates, porque es tan importante las escuelas de la magistratura también. Y también esta idea de los jueces no se juntan con la, digamos, con la plebe, ¿no? Esta idea de en los cursos, en las capacitaciones, nos pasó mucho cuando fue el Código Civil y Comercial. Digamos, o sea, que en los cursos venían los relatores, venían los secretarios, pero teníamos pocos jueces. Falta todavía, digamos, seguimos teniendo una construcción desde una idea del privilegio, desde una idea del poder, que me parece que hay algo interesante para una reconstrucción mucho más profunda. Y ahora justo que estaba leyendo el libro Federico Delgado sobre lo que tiene que ver con la impunidad y la justicia, me parece interesante los que tenemos una formación, digamos, también integral. Yo no me dedico, no solo derecho de familia. No es derecho de familia como si fuera solo una especialización especializada, especialísima. Uno también tiene que tener una mirada de cultura general en lo que tiene que ver con las principales cuestiones. Por ejemplo, cuando en el feminismo se firmó una carta sobre el tema de la deuda, por ejemplo. Esa es plata, esos son recursos, que si uno va a pagar a la deuda, no es política pública, después cuando uno vaya a violencia de género, no hay recursos para nada. Esa es la idea también de tener una visión sistémica y de tener una visión mucho más compleja. Me pasó, por un tiempo, que podíamos ver el tema del indicio en un proceso de adopción en este contexto. ¿Ves viable la habilitación de feria? Sí, y de hecho hemos tenido algunos casos en materia de adopción. Sí. El padre notificado por la policía que tiene entrevista presencial en el perito del juzgado de familia, nada dice la cédula que es eximido del DNU, aislamiento. El doctor Aramayo, me es más fácil si me habla que me escribe. Puede apelar, no sé ni de dónde viene su historia. ¿Es la historia de antes? ¿Es otra cosa nueva? ¿Por qué no se desactiva el volumen, el micrófono y lo puede charlar? Porque es cierto que la telemática también tiene sus límites, ¿no? ¿Tenés jurisprudencia? Hola. Te pregunté, hola, ¿cómo le va? Qué suerte que lo veo en persona. Bueno, doctora. Mire, el tema es así, es un problema reciente de apenas una semana, ¿no? Lo cierto es de que el juzgado dispuso, un juzgado, porque son 3 que están interviniendo, en un expediente, dispuso el reintegro de las hijas a la madre, que tiene este problema de que se conecta con los vecinos, familia y todo lo demás. Y a mi cliente le dicen, bueno, usted tiene, le llega la notificación por policía y le dice, bueno, usted tiene que concurrir a la entrevista con el perito médico del juzgado de familia. Pero ¿qué pasa? Que en la cédula no dice nada que se lo exime del DNU. O sea, no está comprendido en las excepciones. Y el segundo punto es lo siguiente. Perdóneme, ahí hagamos esto, un stop. Sí. Si usted tiene una cédula de la justicia que le dice que vaya a un lugar, ¿le parece que tiene que decir expresamente que está aceptado el DNU? Y bueno, pero usted sabe que me parece que es demasiado preciosista usted, ¿no? No, pero se ha contagiado personas. Tenemos el caso de Capital Federal, que pasó en un retiro, pasó inclusive aquí en la justicia de Cava, creo que también pasó en la justicia laboral. Entonces, ¿por qué se tiene que, si se puede hacer como usted y yo estamos hablando,
así por telemáticamente. Y Se puede entonces hacer usted la tiene que entrevista. ¿Cuál es el plantearlo. problema? Entonces plantee eso, que usted quiere pedir la reconversión de esta audiencia presencial a un sistema telemático. Por ejemplo, el Microsoft Teams. ¿Sí? No hay Sí. problema. O un Zoom, sí, no importa, sí. O Zoom, no sé, es una cosa que sí. Plantéelo si usted cree que justamente sopesando derechos debería priorizar, no ir hasta ahí, porque tiene miedo al contagio y todo. Porque, a ver, seamos realistas. ¿Usted puede ir a comprar al supermercado? Por supuesto, sí. Bueno. Digo, porque también si no pasamos la seca a la meca, digo. No, también uno tiene una responsabilidad también. Yo voy al supermercado. Ahora, la idea es, yo no voy al supermercado, puedo ir a comprar una manteca, vuelvo, a comprar la leche, vuelvo, a comprar. Se supone que la gente no está haciendo ese abuso, ¿no? Por lo cual esto también genera una responsabilidad individual muy fuerte. El tema de lavarse las manos, el tema del aislamiento, el tema del tapaboca, uno tiene esos cuidados, ¿no? Ahora, claro, si usted cree que es mejor o más beneficioso hacerlo vía telemático, propóngalo al juzgado. Sí, le mandé, bueno, estoy esperando la resolución porque hice el escrito, se lo mandé electrónicamente y bueno, estoy a la resulta de eso. Lo que pasa es que son como 6 expedientes que se cruzaron todos, denuncias cruzadas, y en ese caso, bueno, a la señora le hicieron lugar en uno, ¿no? Pero es cierto eso del tema del contacto con abuelos, el contacto con amigos, conocidos que iban a casa ellas mismas, sin ningún cuidado, total, en una desatención total con relación a las medidoras. Y obviamente estamos en esta situación, ¿no? Bueno, esa era la pregunta nada más. No, De todas maneras, bien, lo voy a plantar telemáticamente. Tiene que ser por así. ¿sí? Pues, ¿sí? Usted y yo estamos hablando acá, ya está. Nos vemos bien, todo. Gracias, muy bien, doctora. después cuénteme la semana que viene cómo le fue. ¿Está bien? Perfecto. Sí, Espero que me cuente entonces. Muy bien. Bueno, chao, doctora. Gracias. Tenés jurisprudencia y yo te pregunté sobre adopción. Sí, hay que ver qué es lo que quieren, digamos, sí hay jurisprudencia. En todo caso, nosotros tenemos una página web del Colectivo Federal que ahí vamos subiendo la jurisprudencia por tandas, justamente y tenemos justamente un apartado propio sobre COVID-19, o sea, ahí vamos subiendo los fallos que se van dictando. En el caso de bullying, ¿considerás que el oficio no solo extenderlo a la dirección del colegio para que tome conocimiento, sino también al gabinete psicopedagógico? ¿Pasa que el gabinete psicopedagógico del tribunal? O sea, vos hablas del tribunal de intervención, no, para mí tiene que ser la escuela con su gabinete psicológico, no es la escuela y el gabinete psicológico. En todo caso es el gabinete psicológico de la escuela. Es lo mismo, es un solo oficio. No hace falta que sean 2 oficios. No del colegio, sino de dónde. La página web nuestra, si vos pones en Google el Colectivo Federal Derecho de Familia, te sale. El gabinete psicopedagógico de la escuela, a ver, no sé, sos M. Pereira, ¿por qué no me explicás mejor? Sí, el gabinete psicológico del colegio, es un oficio. A ver, al gabinete psicológico del colegio, o sea, a ver, toma nota el colegio y el gabinete, vos tenés que decir a los dos, tiene que ver con lo mismo. No es, va a la misma dirección, va al mismo lugar, la institución. Obviamente que tiene que pasar por la directora, pero también va a intervenir el gabinete psicológico, claramente, sí, eso. Digo, ¿para qué hacer, digamos, 2, oficios distintos que van al mismo lugar? Digo, justamente lo que uno trata de hacer es, en este contexto de pandemia y por la urgencia, es que la dirección a veces no da intervención al gabinete. Bueno, pero vos perfectamente en tu propio oficio le podés decir a la dirección de gabinete para que a través de el equipo o el gabinete psicológico puedan llevar adelante, haces eso, porque es el gabinete psicológico de la escuela, o es quien tenga a cargo, el abordaje de esta problemática. Puede no llamarse así, puede incluso ser servicio de, no sé, tienen nombres distintos en algunos colegios. Entonces, si vos en el oficio decís a la escuela para que a través de su gabinete o a través de su equipo especializado o a través de los especialistas que correspondan, y lo hace así.
Por eso. No son dos oficios distintos. Para mí es el mismo oficio diciendo al colegio para que a través de lo hagan. Digamos, uno no puede funcionar sobre la base de que todo funciona mal. Uno tiene que hacer los oficios sobre la base de que algo tiene que funcionar bien. ¿Está? Por eso. Bueno, a ver, alguien más. No sé por qué alguien me dijo por privado. Creo que el abordaje interdisciplinario tiene que estar presente también en los órganos educativos, es parte de la corresponsabilidad, absolutamente. Claramente los temas de violencia entre pares, el compromiso y la mirada de las escuelas desde una visión justamente interdisciplinaria es fundamental, fundamental. Y también ahí tenemos, ¿no?, que no caiga todo el peso sobre los docentes, sino también justamente de que puedan los docentes tener una apoyatura, bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Porque si no terminamos haciendo abordajes con culpas internas, ¿no? Si la culpa es del docente, si la culpa es... Me parece que tiene que ver con una responsabilidad que tiene que tener el organismo educativo en clave justamente interdisciplinaria. Bueno, si no hay más preguntas, nos retiramos y no terminan haciendo su trabajo. Bueno, eso pasa en muchos lados también, ¿no? Nada, nos vemos el miércoles que viene, así vemos... Hay que anotarse otra vez para el 10, me mataste, porque yo la verdad, los temas administrativos no es mi fuerte. Pero le contestás a las... le preguntás un mail a las chicas y supongo... No, ya están inscriptos, dice en el área académica. No, así que no. Qué suerte, ¿no? Evitar la burocracia, le hacemos un bien también a la gente. Bueno, estimados, nos vemos, suerte y nada, nos vemos el miércoles que viene. Y usted, doctor Aramayo, quiero que me diga cómo le fue. Chau, suerte.